Buenos días. Muchos seres humanos tienden a buscar un rey, alguien que rija sobre ellos, que les diga qué hacer, qué pensar, qué camino tomar. Alguien que los dirija, que cargue con las decisiones difíciles y que les ofrezca seguridad frente a la incertidumbre de la vida. Si las cosas salen mal, culparán al mal rey. Si las cosas salen bien, agradecerán al buen rey. Pero pocas veces se detienen a preguntarse si han entregado algo que nunca debieron entregar. Porque cada ser humano ha recibido un reino. No un reino de tierras y fronteras, sino uno mucho más cercano, su propia vida, sus pensamientos, sus actos, sus decisiones, su voluntad, su conciencia, su corazón. Sin embargo, muchos renuncian a gobernarlo. A veces entregan ese reino a un líder, a una ideología, a una religión, a un maestro o a un gurú. Otras veces lo entregan a la opinión de los demás, al miedo, a la necesidad de aprobación o a las corrientes del mundo. Y muchas veces ni siquiera es necesario que exista un rey externo, porque ya hay uno sentado en el trono, el ego. Poco a poco, sin darse cuenta, las personas dejan que sea él quien gobierne. Es él quien decide qué merece ser amado y qué debe ser rechazado. Es él quien vive comparándose. Es él quien busca reconocimiento, acumula heridas, alimenta resentimientos y construye miedos. Y tras años de obedecerlo, muchos terminan confundiendo su voz con la propia. Olvidan quiénes son. Olvidan que el reino les pertenece. Olvidan que fueron llamados a vivir conscientemente y no simplemente a obedecer aquello que más fuerte grita dentro de ellos. Por eso el problema no es tener maestros. El problema es convertirlos en dueños de nuestro reino. No hay nada malo en aprender de quienes han recorrido antes ciertos caminos. No hay nada malo en recibir consejo, orientación o ayuda. De hecho, muchas veces los necesitamos. Pero los verdaderos maestros no buscan súbditos. Los verdaderos guías no desean dependencia. Su propósito no es ocupar el trono. Su propósito es ayudarnos a recuperarlo. Son como el renglón sobre una hoja en blanco. El renglón no escribe nuestra historia, no decide nuestras palabras, no vive nuestra vida. Simplemente nos ayuda a mantener el rumbo, mientras aprendemos a escribir por nosotros mismos. Toda enseñanza que nos aleja de nuestro propio corazón termina convirtiéndose en una nueva forma de dependencia. Pero toda enseñanza que nos ayuda a escucharnos con más profundidad cumple su propósito. Porque al final, el verdadero viaje no consiste en encontrar a quién seguir. Consiste en recordar cómo escucharnos. Consiste en volver a ese lugar silencioso que existe dentro de nosotros y que tantas veces ha quedado enterrado bajo el ruido del mundo y de nuestra propia mente. Sin embargo, aquí aparece un desafío aún más profundo. ¿Cómo distinguir la voz del corazón de la voz del ego? Porque el ego rara vez se presenta con su verdadero nombre, se disfraza. Habla como si fuera prudencia cuando es miedo. Habla como si fuera justicia cuando es resentimiento. Habla como si fuera amor cuando es apego. Habla como si fuera humildad cuando busca aprobación. Habla como si fuera espiritualidad cuando busca sentirse superior. Y cuanto más tiempo permanece sentado en el trono, más difícil resulta reconocer el engaño. La voz del ego suele ser urgente, exige, presiona, compara, juzga, divide, busca, controla. La voz del corazón es diferente. No suele imponerse. No necesita demostrar que tiene razón. No busca superioridad. No busca vencer. Busca comprender. Busca verdad. Busca unidad. Busca amor. Quizás el despertar no consista en encontrar un rey mejor. Quizás tampoco consista en encontrar un maestro perfecto. Quizás consista en algo mucho más sencillo y mucho más difícil a la vez. Recuperar el reino que habíamos entregado. Sentarnos nuevamente en el trono de nuestra propia vida. Y aprender, día tras día, a distinguir la voz del corazón de la voz del ego. Porque cuando el corazón vuelve a ocupar su lugar, el reino entero comienza a transformarse. Y entonces comprendemos que los buenos maestros, las enseñanzas verdaderas y las experiencias de la vida
siempre estuvieron señalando hacia el mismo lugar. No hacia ellos, sino hacia esa presencia silenciosa donde habita nuestra verdad más profunda. Allí donde el corazón escucha, allí donde el alma recuerda, allí donde el amor espera pacientemente a ser reconocido. Padre amado, lléname de tu amor. Ayúdame a recordar el reino que me has confiado. No permitas que entregue mi voluntad por comodidad, ni que ceda mi discernimiento por miedo, ni que renuncie a mi responsabilidad, esperando que otros vivan por mí la vida que me corresponde vivir. Bendice a los maestros, guías y compañeros de camino que has puesto en mi existencia. Que sepa aprender de ellos con humildad, pero sin convertirlos en dueños de mi conciencia. Que nunca olvide que toda enseñanza verdadera debe acercarme más a ti, más a la verdad, más a la voz profunda que has sembrado en mi corazón. Dame claridad para reconocer cuando habla el ego disfrazado de sabiduría, cuando habla el miedo disfrazado de prudencia, o cuando habla el orgullo disfrazado de virtud. Y concédeme la serenidad para escuchar esa voz silenciosa que nace del amor, esa presencia interior que no impone, que no divide, que no domina, sino que guía con verdad y con paz. Ayúdame a ocupar conscientemente el lugar que me corresponde en mi propia vida, no para gobernar desde el control, sino desde la conciencia, no para imponer mi voluntad, sino para alinearla contigo. Que cada paso, cada decisión y cada acto me acerquen más a quien realmente soy y a quien tú me llamas a ser. Y cuando me pierda entre las voces del mundo o entre las voces de mi propia mente, recuérdame volver al corazón, porque sé que allí, en lo profundo, siempre me esperas. Te pido bendigas nuestro día. Amén. Gracias, gracias, gracias. Escrito por Warner Benavides. Si quieres ver más contenido, visita mi canal de YouTube Warner Benavides y suscríbete. Si te gusta, regálame un me gusta.